¿Listos? Y un poco el objetivo de este mensaje que el Señor nos regaló esta mañana, o nos va a regalar esta mañana, es decirte que entrar en el horno por Él es una bendición. O sea, uno normalmente ve el horno como algo a lo cual uno no quisiera entrar. Pero entrar en el horno por Él es una bendición. Amén. Y quiero que tomes tu Biblia en el libro de Daniel, en el capítulo número 3, y vamos a empezar. Vamos a empezar desde los versículos 1 al 6. Dice aquí: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos de altura, 70 codos y su anchura de 6 codos, la levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia. Eso equivale más o menos a 28 metros por 2.5 la altura. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estando en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor, y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Amén. O sea, vamos a hacer una pausa hasta allí y vamos a continuar. Pues un paréntesis chiquito, aquí también me llama la atención que la música es un elemento que se puede usar para adoración a Dios o se puede usar para adoración en un sentido a Satanás. Entonces, en este caso, llama la atención que parte del proceso de adorar la estatua era con música. Entonces, por eso es que la música tiene su connotación fuerte y particular. Cuando uno está en la música, que no es la música de adoración, pues en un sentido se mueve en un espíritu diferente. Amén. Entonces, quería hacer ese pequeño paréntesis. Pero pongamos en contexto lo que está pasando aquí. Aquí esto ha sucedido 20 años después del capítulo, más o menos 20 años después del capítulo 2. El capítulo 2 es un trabajo fuerte que tuvo Daniel con el rey Nabucodonosor. Nabucodonosor, pues, es un personaje extraño que tiene como unos picos, o sea, se emociona, se desencanta, se emociona y ese tipo de personas son peligrosas porque son altamente emotivas, variables. Un día están conectadísimas, otro día desconectadas. Por alguna razón, en este capítulo, Daniel no está en la fiesta. No está Daniel en la fiesta, sino únicamente están 3 amigos suyos, los 3 amigos suyos. Y entonces más o menos en este capítulo estoy yo. ¿Ya? Entonces, aquí no está Daniel. Y a veces el Señor lo tiene que quitar a uno de algunas coberturas espirituales, porque Daniel era un buen líder y Daniel movía a sus amigos. Pero a veces el Señor te tiene que poner en prueba y ponerte solito, solo, frente a una realidad espiritual. Entonces, dame la siguiente, por favor. Lo que quiero que empecemos a notar es que aquí lo que el Señor me regaló para esta presentación es: detrás de la estatua hay una trampa, ¿cierto? Entonces, yo quisiera que para efectos de esta prédica pudiéramos identificar unos personajes que son importantes. Por un lado, Satanás siempre va a inspirar una trampa, un ataque en contra de tu vida.
Eso puedes ponerle la firma y es algo que tienes que saberlo. O sea, siempre Satanás va a buscar una forma para que tú muerdas una trampa que él ha diseñado. Entonces, así que tenemos que estar preparados porque esa trampa la está diseñando, la ha diseñado, la va a diseñar o ya la diseñó, ya la tiene. Pero la trampa, el objetivo de la trampa, eres yo. Dice, eres tú. El objetivo de la trampa eres tú. Tú eres el objetivo de la trampa de Satanás. ¿Ok? Ahora, siempre para que haya una trampa, tiene que haber un títere. Entonces, voy a llamarle en esta prédica al títere, le vamos a poner el nombre de Nabucodonosor. Nabucodonosor es el títere. Entonces, lo más horrible es ser un títere en las manos de una persona. Es lo más horrible ser un títere en las manos de Satanás. En este caso, el títere es Nabucodonosor. Ahora, ¿qué se necesita para que exista un títere? Se necesita orgullo, inflarlo de orgullo. Y ese fue un tema que trabajamos el viernes aquí con los hombres. Tuvimos un tiempo chévere porque nos dimos duro todos los hombres. Porque uno de los elementos más críticos que hay en cada uno de nosotros es que hay orgullo. Todos tenemos orgullo. Entonces, como veíamos en nuestra reunión del viernes, la pregunta no era, ¿será que yo tengo orgullo? Sino la pregunta es, ¿qué tanto orgullo y dónde lo tengo yo? Porque mi objetivo es, donde yo vea ese gordito de orgullo que se me va saliendo, entonces tengo que pincharme y decir, me voy a desinflar. Y el viernes nos pegamos unos pinchazos buenísimos aquí, todos contra todos, tan. Pobre Ricardo salió, sí, ahí lo pinchamos en la mano, a mí también me pincharon acá, todos salimos pinchados de orgullo aquí. Pero es chévere, porque trabajar en el orgullo es bueno, porque todos estamos un poquito inflados y todos nos creemos un poquito más que los demás y todos creemos que usted no sabe quién soy yo. Eso es algo típico, o sea, todos creemos eso. Y llegamos a una fila y entonces, a mí me van a hacer esperar. Entonces, hay orgullo en nuestros corazones. En este caso, el títere se llama Nabucodonosor, y este es el títere al que lo inflaron de orgullo y le dijeron, constrúyete una estatua. Y para que haya un títere hay unos mensajeros de Satanás. Estos mensajeros son hay un animal que a mí particularmente, aparte de la serpiente, que me cae bien gordo, porque es un animal repugnante para mi gusto, no veo ni quiero ver ni me gusta ver nada de esas cosas, me da fastidio, asco, desde este tamaño hasta el más grande. Y que me inviten, por ejemplo, a un serpentario, una cosa de esas, pues para mí es como una cachetada que me digan, camine a ver eso. No me gusta. Pero hay otro animal que es feo, que es la hiena. Y la hiena es un animal bastante repugnante, tiene como una carita de traidora y de malandra, de cochina, y tiene un poco de características feas. O sea, la hiena me provoca darle la verdad. Entonces, la hiena es como un prototipo de esos mensajeros de Satanás. Son esos mensajeros y la hiena parece toda flacuchenta, como que parece que no, pero es más mala que... Y en pandilla pueden bajar a un tigre. Y un tigre, pues uno lo ve, el tigre me gusta. El tigre es potente, poderoso. Pero pues, y una vez esas hienas que van llegando ahí todas flacuchas y ya en manada son peligrosas. Porque la una muerde la cola, entonces el tigre voltea y la otra le muerde acá y son traidoras. Entonces, la hiena es el mensajero, Entonces, al rey Nabucodonosor le dijeron, constrúyete una estatua de oro grande. Ese es Satanás inspirando y manda a sus mensajeros. ¿Y para qué? Para que cuando suene la música, todos tengan que adorar a la estatua y de pasadita a ti, que todos se te agachen a ti. Entonces ahí viene a inflarle el orgullo.
Y los mismos mensajeros de Satanás, en el versículo 8, más adelante, esperen que me perdí aquí, se me movió esto, 3:8, dice aquí, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos, y hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Esa es la hiena, ¿no? La hiena es lambona, ay, su majestad, y todo así, aduladora y fea. Vive para siempre, oh rey. Te quiero comentar que cuando sonó la música, 3 personas no te adoraron. 3 jóvenes no te adoraron. Eso es, aquí, yo no es que quiera traer un chisme ni cosa así, pero es solamente para que estés informado. Entonces, esa hiena llega así como maliciosamente y la hiena busca llevar un mensaje para que te dañen a ti, para que te golpeen a ti. Un mensaje negativo al que está inflado de orgullo, al que te puede hacer daño, le lleva el mensaje para que te haga daño a ti, ¿cierto? Entonces, ahí en el versículo 8, en el 9, en el 10 y en el 11 dice: y el que no se postre y adore se ha echado dentro del horno de fuego ardiente. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia, ellos no te han respetado, no adoran a tus dioses ni adoran a la estatua de oro. Ellos son muy malos, ellos no van a fiestas, ellos no toman licor, ellos no bailan, ellos son muy, muy, muy malos, esos muchachos. Entonces, ese es el mensaje que va a llevar la hiena de ti. Entonces, hay un punto aquí, después de esto, el títere tiene que llegar a un punto donde te va a llamar y te empieza a hacer como una presión. Entonces, el rey, ¿qué fue lo que hizo? El rey los llamó a estos 3 jovencitos y les dijo: háganme un favor, díganme que no. ¿Es verdad lo que yo oigo de ustedes? ¿Es cierto lo que me vinieron con ese rumor de ustedes? ¿Ya? Entonces, ese es el punto donde lo ponen a uno como entre la espada y la pared. Y ese es el punto donde todos los cristianos tenemos que entrar. Tú vas a entrar a un horno de presión. Hay una posición de Dios que es: esta es mi posición, esta es la línea que tú debes guardar, y hay una posición inflada por Satanás. ¿Cierto? Entonces, este es el punto donde el títere, o sea, ¿quién es el títere? Nabucodonosor, que tiene todo el poder, te va a llamar a ti y te va a empezar a hacer el bullying cristiano. Y te va a decir: ¿es cierto que ustedes los cristianos no hacen esto? Es lo mismo que hizo la serpiente en el jardín. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. ¿Es verdad que Dios les dijo a ustedes que todos los árboles, de ningún árbol podían comer? ¿Sí o no? ¿Es verdad que ustedes en la iglesia les dicen que lleven toda la platica para el pastor? ¿Es verdad eso? ¿Sí? Entonces, ¿y es verdad que en la iglesia les prohíben tener novio? ¿Es verdad que les permiten disfrutar de la intimidad a los jóvenes de verdad? Entonces, ese es el mensaje del mensajero. Y ese mensaje te va a llegar por diferentes partes. Y automáticamente te hacen un bullying. Automáticamente te tienen que hacer un bullying. Y entonces el títere empieza a meterle alta presión. Del 13 al 15 dice, ahí en el versículo 14 es lo que les estoy diciendo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que se ha levantado. Y este es el punto donde un hijo de Dios tiene que tomar una decisión. Aquí es el punto donde cada hijo de Dios tiene que decidir: ¿yo me voy a postrar o yo no me voy a postrar? Esa es una decisión que tiene que tomar cada hijo de Dios. Amén. Entonces vamos a la siguiente, y empieza aquí, las cosas se empiezan a enredar. Pero ¿cuándo se empiezan a enredar? Se empiezan a enredar cuando tú tienes una posición clara frente a la vida cristiana.
cuando tú sabes exactamente qué es y para qué estás aquí. No es cuestión de negocios, no es cuestión de moverse de un lado para el otro, sino es una cuestión que está grabada por dentro. Es algo que tiene que estar impreso por dentro. Es algo cuando a un ejecutivo le dicen, oye, ¿me vas a dar una mordida para pasar este negocio? O sea, en ese momento no hay nada de qué negociar. Eso fue lo que contestaron ellos en el versículo 16 y 17. Dice en la segunda parte, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. O sea, no tenemos nada de qué hablar. No tenemos nada de qué hablar. Ante cualquier propuesta, ante cualquier cosa que te planteen, que te mueva de un lado para otro, tú tienes que decir, mira, la verdad, no tenemos nada de qué hablar. Entonces, el rey Nabucodonosor te va a decir, considérate despedido. A partir de mañana, ¡pac!, viene la presión. Considérate fuera del grupo. Considera que el contrato no es tuyo. No cuentes con eso. O sea, cualquier cosa de alta presión de quien tiene el poder para presionarte. Porque no es de igual a igual, sino siempre va a ser una presión donde tú tienes que decidir. Es alguien que tiene más poder, alguien que puede hacer ostentar ese poder, pero tú tienes que decidir. Puede ser todo el grupo de la universidad que te puede decir, ok, entonces tú no sales con nosotros, considérate oficialmente fuera del club. ¿Sí? Y uno tiene que tomar una decisión y decir, ok, no tengo nada de qué hablar. Y cuando uno muerde eso, allí es donde los jóvenes, por ejemplo, por aceptación, muerden su primera vez de fumar marihuana, muerden por primera vez de todo lo que sabemos. Y ahí muerde por primera vez y ahí Satanás ya deja agarrado el pedazo. Ahora, esto tiene un proyecto eterno. Esto tiene un proyecto eterno. Yo me puse a reflexionar esta mañana y la cosa no es tan sencilla, no es tan sencilla. Estos tres jóvenes fueron los únicos que no se arrodillaron. ¿Dónde estaban los demás jóvenes cristianos de la iglesia de ese tiempo? ¿Dónde estaban ellos? Todos dijeron, no, pues arrodillémonos. Aquí que nos van a meter al horno y yo no me quiero meter al horno. O sea, ¿qué tiene de malo? Pasemos un contrato, metamos un soborno, hagamos un negocio torcido y yo después llevo los diezmos a la iglesia de ese negocio. Sería una buena opción para limpiar lo uno con lo otro. ¿Ya? No declaremos el IVA, no declaremos esto, pero metámoslo por otro lado. O sea, yo lo hago, en el fondo lo hago por el bienestar de la iglesia. Pero no, ahí no hay nada que negociar. No hay negocio. No se puede transar allí. Y es un momento difícil, es un momento de alta presión. Pero yo me ponía a pensar, si estos jóvenes se hubieran arrodillado, ¿qué hubiera pasado? Al final de la historia, ahora lo vamos a ver, al final de la historia, Nabucodonosor, por ver lo que pasó, él mismo cambió. Él mismo cambió. Y él permitió que el pueblo judío fuera no exterminado allí en su condición, en su creencia, sino que al contrario, él dijo, vamos a verlo al final, él les dice, todos tienen que adorar al Dios de estos tres jóvenes. Entonces Dios usó a tres jovencitos para levantar a todo su pueblo, para proteger a su pueblo. ¿Y por qué? Porque por ahí derecho venía su hijo. Entonces estos tres jovencitos, por no haberse arrodillado, ayudaron a trabajar en el regreso del Hijo de Dios, en la primera venida del Hijo de Dios. Y ahora estos jovencitos, y tú, nosotros, cada uno de los jovencitos que estamos aquí, cuando tú no te arrodillas delante de cualquier oferta que te hacen, entonces tú estás contribuyendo al
ajustado regreso de la segunda venida del Señor. No es tan sencillo, no es tan sencillo como hacer o no hacer un negocio. No es tan fácil como decir, es pecado sobornar o no es pecado sobornar. No es tanto el punto del pecado, sino estoy hablando de la trascendencia del pecado. Cuando un hombre aquí se para y dice, conmigo no cuentas para eso, o yo soy una mujer casada, conmigo no te metes, está no solamente evitando un pecado, sino que está construyendo una generación de futuro. Está marcando una diferencia en el cual, por ejemplo, una niñita como la de hoy, que le acabamos de cantar el cumpleaños, ella te está viendo a ti. Ahí están los niños, por ejemplo, ahí estaba Juanjo, que no le entraba ya más energía al hombre y quería saltar a la tarima, ¿cierto? Entonces ellos están chequeando, ellos ven a los que levantan las manos y ven a los que están así también. A los dos los están viendo. Ellos dicen, hay un hombre que levanta las manos y ese hombre me inspira a mí. Entonces no solamente es un tema de que la Biblia dice, levanten las manos santas y canten sin ira, sin contienda. Aparte de eso, aparte de la motivación por la que lo haces, Él está transmitiendo a una generación que está detrás. Ahí había un enano detrás de Ricardo. Y Ricardo, en un sentido, es un marcador de referencia para una generación. Algún día él dirá, yo también quiero saltar como ese señor que saltaba en la iglesia. Ya, yo quiero tocar como toca la batería con pasión. Yo también quiero estar allá, porque están marcando una ruta. No solamente es un pecadillo, sino es una ruta que estamos marcando nosotros. Ahora, en el versículo 16, 17 le dicen, mire, ¿sabe qué, rey? No tenemos nada de qué hablar. Dios no interviene en ese momento. Hasta aquí Dios está en silencio. Él deja que pasen cosas. ¿Por qué no mandó ángeles allí a descabezar a Nabucodonosor? No, el Señor dijo, quieto. Y ahí las cosas se ponen feas. A partir de ese momento sube la presión. En el versículo 19 dice, entonces Nabucodonosor se llenó de ira. Imagínenselo. Reyes del oriente, locos, ególatras, que si un día dicen descabecen a 40, hay que descabezarlos. No había democracia, ni Corte Suprema de Justicia, ni los derechos humanos, sino si decía bájenle que la cabeza a 200, hay que bajarla. Y este señor loco dice aquí que se llenó de ira y demudó el aspecto de su rostro. Demudó el aspecto de su rostro quiere decir que debió poner una cara horrible, se desencajó. Hay veces cuando uno ve una persona que está como brava y cuando se desencaja es horrible. Por ejemplo, uno ve personas que están bravas y uno dice, hoy vino medio bravo tal. Sí, vino medio bravo de la señora Norita, llegó media brava. Eso es una cosa. Pero otra cosa es cuando uno dice, se desencajó Beatriz. Ahí sí hay que correr, porque ya uno dice, es peligroso. Sí, está desencajada. Y este señor se les desencajó allí. Y me imagino la cara que les puso a los tres jovencitos. Y empieza la reacción en cadena. ¿Qué manda hacer él? Súbanle 7 veces más la temperatura al horno. Primera cosa. Entonces ya no es solamente el castigo, sino es el castigo exagerado. Entonces es como que, claro, y ellos debieron estar allí, Señor. Segundo, átenlos, los van a matar y los meten atados. Entonces los amarran de las manos. Pero hay una cosa que es importante que entiendas. Si ellos mueren a la caída de ese horno, 7 veces calentado, ellos caen
y mueren en ese horno 7 veces requete calentado. Pero el que cae en el horno de fuego, el que se arrodilla ante el rey, se le arrodilla a Satanás. Y ese va a terminar en otro horno. La diferencia es que este horno, si los hubiera matado, los mataba ¡pac! Así. Y subían inmediatamente. El otro horno no mata, sino que eternamente mortifica y daña. ¿Me entiendes? Entonces uno tiene que tomar decisiones en la vida. Yo he decidido servir a mi rey. Y servir a mi rey implica que no serviré a ningún otro rey. No hay otro rey para mí. Entonces tú tienes que tomar decisiones en tu vida que son radicales. ¿Por qué? Porque eres siervo de un rey y te comportas como hijo de rey. Y llevas en alto el nombre del rey a quien sirves. Amén. Ok, entonces van atados. Listo. Ahora, pásame la siguiente. Ahora empieza la otra parte. Ahora le toca el turno a Dios. Ahora le toca el turno a Dios. Entonces, este es el momento, en el versículo 24, dice, entonces el rey Nabucodonosor, ¿qué dice allí? Se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, oiga, ¿ustedes no echaron a 3 atados dentro del fuego? Ellos respondieron, sí. Y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. ¿Ah? Entonces, lo que te quiero decir ¿es bueno o es malo entrar al horno? Es excelente, es excelente. Es excelente entrar al horno, porque cuando tú entras al horno, los únicos que se pudieron dar el gusto de danzar con Dios fueron ellos. Es preferible danzar en el horno por Dios y con Dios que estar afuera arrodillado ante un falso Dios. Tú puedes rendir en un momento cualquier cosa. Lo vimos hace pocos días. Esaú un día dijo, ¿para qué quiero yo la primogenitura? ¿Para qué la quiero? Y la cambió por un plato de lentejas. Uno puede cambiar una cosa que es valiosa por un plato de lentejas. En un momento de pasión, uno puede cambiar un matrimonio por un plato de lentejas. Que después de comido el plato de lentejas, y ahora perdí el matrimonio y me quedé con las lentejas. Y las lentejas en un momentico se acaba el hambre, ya sacia el hambre, pero a las 4 horas, otra vez, claro, otra vez queda con la misma sensación de hambre. Entonces en un momentico, cualquier cosa que tú muerdas, puedes perder lo que es de valor eterno. ¿Me entiendes? Pero ahora es el turno de Dios. Ellos entraron atados. Satanás te quiere atado a ti. Él te quiere atar con cosas, Él te quiere dañar con cosas, Él te quiere atar a tu pasado, te quiere atar a cosas que están allí, pero el Señor dentro del horno rompe eso. Él rompe las ataduras, Él rompe lo que tiene que romper. Entonces quiero decirte que es un privilegio estar en el horno. Dame la siguiente, por favor. En primera de Pedro 4:12, el apóstol Pedro dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pedro? ¿Ah? Claro, el apóstol Pedro primero que todo está diciendo, hey, no se sorprendan del horno. Eso va a ser algo constante en sus vidas. No se sorprendan de que hay una prueba de fuego. Eso es lo que está diciendo. Y les dice, amados, hey, mi amada, no te sorprendas que estés pasando un momento de prueba de fuego. ¿Por qué? ¿Por qué te sorprendes?
lo que quisiera yo llevar esta mañana a la iglesia es a decirle, y esto fue lo que el Señor me reveló para esta prédica, esto fue lo que Él me regaló para esta prédica, es para decirme, cuando tú estás en el horno, eres bienaventurado. Muchas veces, ¿cuál es la actitud de las personas en el horno? ¿Sí o no? De derrota, de tristeza. Estoy pasando un momento muy duro en mi vida. Y entonces es como de depresión, ¿ya? Y uno necesita eso, que le digan. Y el Señor le dice a uno, pero ese no es el horno de los tres. El horno tiene que ser el horno donde se danza, donde uno dice, estoy pasando una prueba tenaz, ¿ya? Y eso debemos aprender nosotros, ¿sí? Tengo una prueba difícil, estamos en el horno, ¿ya? Pero aquí está danzando con nosotros el Señor. Y ahí cuando estás en medio de la danza, es cuando el otro es avergonzado. Porque si uno está ahí, estamos pasando la prueba más difícil, y con la cara así el otro bravo afuera y uno con la cara colgándole hasta abajo, entonces no tiene gracia, ¿ya? La gracia cristiana es que en el horno está el gozo. Ese es el horno del gozo. Entonces uno debe empezar a ver la vida de manera diferente y decir, me voy a gozar en medio de este horno, porque ¿quién está metido en el horno? Está Él está. Cuando te metiste en el horno, por causa de Él. Claro, porque si estás metido en el horno por otra causa, allá sí te va a doler feo. Y va a chicharrar. Claro, si el horno es porque te cogieron haciendo cosas sucias, pues allá está el horno. Ahí no puede decir uno, voy a danzar con el Señor porque... No, es cuando uno está metido porque ha resistido cualquier cosa que vaya en contra de la palabra del Señor. Allí es cuando funciona eso. Entonces un poco, la pregunta es, ¿qué es el horno? Sería la pregunta. Y pues, a manera de respuesta, dame el siguiente. El horno, pues con base en lo que hemos venido conversando, el horno es el momento en el cual debes elegir entre seguir una instrucción de Dios, ¿cierto? Para tu vida, o escoges la otra, o decides agradar a alguien o agradarte a ti mismo con respecto a algo que tú sabes que es contrario a su voluntad. Ese es el horno. El horno es todos los días, porque el horno es cada momento somos enfrentados a pruebas, a decisiones, y uno tiene que decidir, Señor, si yo digo no, esto me va a costar. Decir no le cuesta a uno. Y sabe uno que tiene un costo. Y tiene que asumir el costo. ¿Cierto? Porque hay presión del otro lado. Dice, si tú dices no, entonces te las ves conmigo. Y uno tiene que decir, ok, pues yo digo no. Porque esto no es lo que Dios ha planteado para mí. Y tiene consecuencias. Si eliges obedecer al sistema del mundo, si eliges obedecer, si tomas la decisión correcta y tú dices, no tengo nada que hablar contigo, yo voy a tomar esta decisión, entonces automáticamente el sistema del mundo te va a descalificar. Automáticamente te van a decir algo y automáticamente empieza a hacerte un bullying, y un bullying feo. Entonces te empiezan a retirar, te empiezan a hacer cosas que van a fastidiar tu vida. Ese es el precio de ser cristiano. Pero el precio es o danzas con ellos afuera o danzas con el Señor en el horno. Hay dos danzas. Tú decides si vas a bailar afuera o si vas a bailar adentro. Esa es tu decisión. Pero 3 jóvenes optaron por él.
3 jóvenes dijeron, no, yo opto por la danza con el Señor. Quienes adoran, bueno, ya me lo cambiaron aquí, no importa. Te quiero dejar para terminar 4 bendiciones para tu vida. La número 1 es, esto es lo que quisiera que quedara en el corazón de ustedes esta mañana, solamente esto. El horno debe ser un lugar deseable para nosotros, debe ser un lugar deseable. No hay que tenerle miedo al horno, no lo veas como un castigo, no lo veas como una pérdida, porque mucha gente entiende que el horno es una pérdida, y cuando el horno es una pérdida, uno no ha entendido la vida cristiana. O sea, una cosa es el legalismo. El legalismo te dice, tú no puedes hacer esto. El legalismo te obliga, tú tienes que vestirte de esta manera, tú tienes que, y el legalismo te impone cosas, y tú cumples por cumplirle al legalismo. La otra visión es la visión de amor con el Señor. La visión de amor con el Señor. Entonces, cuando tú haces las cosas por una visión de amor con Dios, las cosas son completamente diferentes. Es diferente. Cuando tú por amor con Dios, tú dices, yo por amor con Dios no coqueteo con otra persona. No porque me lo prohíban, sino porque yo sé que podría coquetear y sé que podría conquistar, dice la persona. Pero por amor con Dios, yo no lo hago. Allí nadie me está obligando. Yo por amor con Dios no me emborracho. No porque me lo prohíban aquí. No porque digan si usted toma no es tal, sino yo lo hago porque he decidido hacerlo por amor a Cristo. Y allí las cosas son completamente diferentes. Yo por amor a Dios no veo ciertas cosas, no hago ciertas cosas. Por amor, solamente por amor a Él, por amor a Él. Si estás en el horno por causa de Cristo, entonces quiere decir que lo estás haciendo bien. Es la segunda opción. Si ya estás en el horno, quiere decir lo estás haciendo bien. Si te están rechazando, si te están empujando, si empiezas a sentir no encajo con mucha gente, entonces quiere decir que estás haciendo lo correcto. Vas por el camino correcto. Si eres demasiado aceptado por los del mundo, yo creo que tienes que preocuparte, porque es probable que estés con la zampoña y el tamboril danzándole a Nabucodonosor, y es peligroso. O sea, cuando uno está siendo presionado y sacado, tiene que decir, lo estoy haciendo bien. Seguramente lo estoy haciendo bien, porque tengo presión. Tercero, ten la seguridad de que en ese lugar estará Cristo mismo protegiéndote allí. Eso ten la paz. Cuando alguien te rechaza a ti por causa de Cristo, tú tienes que decir, pero Él me está abrazando a mí. Él me está abrazando a mí. Él me está protegiendo a mí. Y entonces uno dice, me gusta más que me rechacen ellos y que me abrace Cristo, a que yo pierda la aceptación de ellos, pero tenga la tristeza del Espíritu Santo en mi vida. Porque el peor error para uno de cristiano es entristecer al Espíritu Santo. Y cuarto, la experiencia del horno es poder tocar el gozo supremo al danzar con Dios. No es un lugar de lástima ni de derrota, es un lugar de bendición. Entonces, cuando tú estés en el horno, vamos a aprender esta mañana, y ahora les voy a pedir al final que me pongan una alabanza, pero de danza, de gozo, porque tenemos que aprender a que si estás pasando por un momento difícil, gózate con el Señor y dile, Señor, detrás de este momento difícil estás tú. Y si están pasando cosas feas, si me están sacando, si me están aislando,
es porque lo estoy haciendo bastante bien. Amén. Siguiente, dice versículo 27. ¿Te respalda esto? Dame la siguiente, por favor. Nada te va a pasar. Allí dice que ni las llamas habían tocado sus cuerpos, ni les habían chamuscado los cabellos, sino que seguían con las túnicas intactas. Miren esto, es como una ironía, ¿no? Y ni siquiera olían a humo. Si cuando uno está haciendo un asado y a los 10 minutos del asado uno sale y cualquier persona le dice, ¿estabas en un asado? Porque uno llega oliendo a lomo asado, ¿cierto? Se le impregna fuertemente. Ellos estuvieron metidos en el horno de fuego y cuando los soldados que los fueron a tirar se acercaron al horno, de solo acercarse, ellos quedaron muertos. O sea que la cosa estaba caliente. Estaba caliente, caliente. Entonces, si tu situación está caliente, tú dices, nada me va a pasar. Dice aquí, ni siquiera olían a humo. Ni siquiera, porque otra cosa que es típica es que cuando, por ejemplo, uno pone un pelito cerca de la candela, ahí mismo se sube rapidito y empieza ese olorcito fastidioso ¿cierto? A chamuscado. Cuando uno, por ejemplo, va a prender gas y abre el gas, se demora en meterle el fósforo, los pelos de la mano se le queman a uno y uno siente ahí mismo que se le vuelven como así, se le suben y empieza un olor feo. Entonces, eso ni siquiera ellos olían a chamuscado, ni siquiera olían a humo, ni siquiera se les quemaron los pelos de la cabeza. ¿Ya? Entonces, yo lo que te quiero decir es, cuando tú estés en medio de la prueba, nada te va a pasar. Nada te va a pasar. No te asustes. No te asustes. En cambio, termino con esto. ¿Qué le pasó al títere? ¿Quién es el títere? Nabucodonosor. ¿El títere qué le pasó? El títere finalmente quedó sorprendido y avergonzado. Leámoslo en el versículo número 28. Entonces Nabucodonosor dijo, miren lo tremendo de esto, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. El rey era él. Y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a nuestro Dios, que es su Dios. O sea, esto es tremendo. Cuando tú realmente te enfrentas con algo que es fuerte y que es de oposición, al final el mismo títere se va a dar cuenta y va a decir, bienaventurada ella que finalmente no me obedeció a mí, que no me hizo caso a mí, sino que le hizo caso a su Dios y que se metió en ese horno de fuego y que prefirió finalmente hacer lo que ella tenía la convicción en vez de haberme obedecido a mí. Y eso es fuerte, pero esa es una realidad. Finalmente el rey queda sorprendido, queda avergonzado, sus hienas quedan avergonzadas, quedan confundidas, y las hienas van a buscar otros a quien devorarse, pero finalmente tú sales de allí bendecido. Amén. Entonces, hoy te quiero animar, pongámonos de pie. Bueno, y la último pedacito que falta allí, dice, entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-nego en la provincia de Babilonia. Amén. Es decir, al final del horno, tú vas a salir ganando. Tú vas a salir ganando, créeme. Al final del horno, tú vas a salir ganando. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-nego en la provincia de Babilonia. Señor,
gracias. Entiende que en cualquier momento ya se está preparando una trampa para ti. Mañana hay una trampa puesta para ti. Pasado mañana va a haber una trampa puesta para tu vida. Siempre va a haber una trampa puesta. Y siempre va a haber la posibilidad de que alguien te amenace con ir al horno si tú no obedeces lo que esa otra persona te va a decir. Amén. Pero la gran bendición es que tú vas a decir, no tenemos nada de qué hablar. Cuando te lleguen las hienas al oído con las propuestas sucias, tú vas a decirle, no tenemos nada de qué hablar. Y cuando tú dices no tenemos nada de qué hablar, tú vas a tener que pasar por el horno de fuego. Pero el horno de fuego no va a ser un lugar de castigo. El horno de fuego va a ser un lugar de bendición. Te quiero regalar 3 versículos nada más. 3 versículos, no los busques. Si quieres, yo se los envío, pero no los busquen ahorita. Mateo 4:9 dice, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Aquí estaba hablándole Satanás a Jesucristo. Todo esto te daré si postrado me adorares. ¿A qué suena igual? Suena igual a esto. Suena igual a esto. Satanás te va a decir, yo te puedo dar lo que quieras si te postras y me adoras. Y hay gente que ha sido altamente enriquecida. Hay gente que ha sido altamente famosa porque ha dicho, yo me inclino. Por el poder, yo me le inclino a Satanás. Por el poder y por el dinero y por lo que sea, yo me le inclino a Satanás. Es la misma estrategia. Pero Mateo 13:50 dice también, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Es decir, también aquellos que adoraron a Satanás en tierra tendrán que ir al horno, pero en ese horno obviamente no va a estar el Señor. Ese va a ser un horno de tormento y de dolor. No más. Inclusive, ya como para cerrar, en Apocalipsis 13:15 dice que se levantará, se les permitirá infundir aliento a la imagen de la bestia para que esa imagen hable y la gente la adore. Eso será en la tribulación. Nosotros ya no estaremos en esa fiesta, entonces no me voy a enredar allí con ese tema. Lo que te quiero decir esta mañana es, para participar de la cena, es tu corazón tiene que decidir siempre. Tu corazón tiene que decidir siempre. Tiene que decidir, Señor, yo o le adoro y le bailo a Nabucodonosor, o mi corazón definitivamente va hasta el final con el Señor. Esa es una decisión que solo la puedes tomar tú. Esa es una decisión que solo la puedes tomar tú. 3 jóvenes valientes decidieron por eso. Y yo me imagino que allí deberían haber unos 200,000, 1,000,000, 2 millones, no sé. Pero ellos dijeron, no, arrodillémonos. Yo meterme al horno. Solamente 3 dijeron eso. Tal vez tú en este momento estés en un horno de fuego. Tal vez sientas que hay presión sobre tu vida. Tal vez sientes que hay alguien más poderoso que tú, que quiere presionarte, que quiere enredarte. Tal vez sientes presión de afuera. La propuesta no era tan mala, o sea, era simplemente cantar con unos locos y arrodillarse un momento a la estatua y ya, no pasaba nada. Pero ellos dijeron, no, el que se arrodilla allí es el corazón. Entonces tú hoy tienes que decidir, voy a danzarle al Rey de Reyes. Mi decisión está puesta para el Señor. Amén. Esta es la vida cristiana. Esa es la vida cristiana. La vida cristiana es decidirse, ser valiente, pararte duro. Venga lo que venga, pase lo que pase. Tú dices, tengo principios claros, tengo objetivos claros
y no voy a negociar esos principios por nada ni por nadie. Amén. Señor, gracias. Gracias porque por ti, Señor, iremos al mismo horno, Señor, porque en ese horno tú estarás allí con nosotros. Gracias porque en este horno somos desatados, Señor. Hay cosas que nos atan, hay cosas que nos amarran, y Satanás me ha querido amarrar en algunas cosas, pero hoy en el nombre de Jesús soy desatado en el nombre de Jesús. Y hoy puedo danzar contigo, Señor. Hoy puedo bailar contigo, Señor. Y hoy voy a dejar de poner cara de horno caliente para poner cara de gozo. Amén. De decir